Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Estimados estudiantes, los invito a participar en nuestra segunda sesión acerca de los principios de derecho concursal, en la cual podremos estudiar el principio de igualdad, universalidad, oficiosidad, entre otros. Espero esta sesión sea de su agrado. Los principios del derecho concursal. Los principios los podemos percibir y las normas los recogen. Es decir, los principios son inamovibles, por eso es que el contenido de la norma cambia de manera continua, pero el principio no lo hace. Vamos a ver el principio de oficiosidad. Este principio implica que el proceso debe ser impulsado por el juez. El proceso se abre totalmente por el juez por tratarse de un interés público general, de tal manera que se generan los siguientes efectos sobre el proceso. Primero, se abre de oficio cuando es judicial, por esta razón no aplica la perención. Segundo, se impulsa de oficio en los procesos concursales. Tenemos que formular la siguiente pregunta: ¿cuándo un funcionario hace efectivo el principio de oficiosidad? Este principio opera cuando un funcionario tiene conocimiento de la situación de crisis de la empresa, siempre que la fuente no sea el deudor, ya sea por denuncia o por su condición de vigilancia. Al tutelarse el interés público, entonces se autoriza al funcionario, juez o autoridad pública para que ponga en movimiento el aparato debido a una situación de crisis sobre la cual no hay ninguna duda. La finalidad es prevenir y proteger el interés público. Entonces, en este caso, se supone que existe una crisis y que no hay duda de la cesación de pago o deterioro de la empresa. En consecuencia, la autoridad debe tener unas atribuciones que le permitan conocer la situación del deudor o de la empresa y así conocer el estado real de la crisis para hacer efectivo el principio de oficiosidad. Por las razones anteriores, quien inicia el proceso es la Superintendencia de Sociedades y el proceso, ya estando en curso, es el juez quien está llamado a impulsarlo. Por ello, no puede haber perención en este caso, ya que se protege la colectividad, esencialmente a todos los acreedores. En el proceso recuperatorio, como el fin es salvar a la empresa, el juez interviene para ponerle orden y salvaguardarla de los acreedores que la quieren embargar y liquidar. Por eso se busca un acuerdo para salvar a la empresa y también por esa razón en el mismo proceso concursal no cabe la figura del embargo por los intereses de los acreedores. Ahora, si hacemos referencia al proceso liquidatorio, este proceso se inicia cuando se están desconociendo los derechos de los acreedores en igualdad de condiciones frente a otros que son iguales. Es decir, solo se le paga a los primeros acreedores o a aquellos que tienen cierta prelación y a otros no, a pesar de tener la misma calidad y prelación. El juez deberá velar por la protección del crédito y debe también cerciorarse que se respete la prelación, abriendo un concurso para que se le pague a los acreedores según la ley. Por lo tanto, el juez está obligado a la construcción de la solución, emplazar a los acreedores, recibir los créditos y hacer los respectivos traslados. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el principio de universalidad. Cuando hacemos referencia al principio de universalidad, tenemos que dividirlo en universalidad subjetiva y objetiva. Entonces, al referirnos a la universalidad subjetiva, tenemos que precisar ciertos puntos específicos. Primero, la totalidad. Todos y cada uno de los acreedores del concursado deberán participar en el concurso. Segundo, la unidad. Por un solo deudor debe haber un solo concurso, único procedimiento administrativo o judicial. Y cuando hablamos de la unidad, también haremos referencia al proceso de insolvencia transfronteriza. En tercer lugar, hablaremos de la
existencia. Todos los acreedores deben ser existentes al momento de la iniciación del proceso concursal. Solo los presentes, no los inexistentes o futuros. Hay que hacer claridad que en cualquier concurso se debe tener en cuenta los créditos que han sido causados con anterioridad, porque los créditos que se causen luego serán o entrarán al proceso como gastos de administración. En consecuencia, todo concurso tiene acreedores anteriores y acreedores posteriores. En cuanto a los gastos de administración, tienen preferencia con un margen de mora aproximadamente de 90 días, porque si no se cumple en ese tiempo, se va a liquidar de manera obligatoria y los gastos de administración van a tener una preferencia y prelación. Bien, ahora, hablemos sobre los acreedores. Los acreedores esencialmente tienen dos cargas. Primero, hacerse presentes en un determinado plazo. Probar siquiera sumariamente su crédito, de tal suerte que si no llegan o llega su crédito tarde, pues este se postergará para que sea atendido una vez las demás acreencias hayan sido satisfechas. Ahora haremos referencia al principio de universalidad objetiva. Artículo 2488 de nuestro Código Civil. ¿Qué dice este artículo? Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677. Se habla como tal de la masa, que es el conjunto de bienes del deudor, para atender todas y cada una de las obligaciones. Son los bienes los llamados a hacer frente a las acreencias, pues el objeto de un concurso liquidatorio será pagarle a los acreedores con los bienes. Entonces, para esto se juntarán, se evaluarán y con posterioridad se venderán o adjudicarán y allí será el momento de pagar. La masa de bienes tiene dos expresiones, una expresión negativa y una positiva. Cuando nos referimos a la expresión negativa, son acciones de exclusión o de separación de la masa y tiene como finalidad quitar los bienes o sacar los bienes que no son del deudor, porque los bienes ajenos no pueden responder por las obligaciones del deudor. La segunda expresión, que es la positiva, hace referencia a la restitución o conformación de la masa. Esto porque la crisis no se da de un momento a otro. No se trata de revocar todos los actos del deudor, sino que hay algunos que en determinado caso constituyen actos negativos. Cuando hay un concurso, no se mira hacia adelante, sino con un retrovisor de los actos realizados los 18 meses anteriores y allí se revisará si alguno de esos actos deberá ser revocado. La filosofía de la acción revocatoria es traer al proceso aquellos actos que afectan a los acreedores. Por lo tanto, se puede decir que la universalidad objetiva gravita sobre las acciones revocatorias. Tenemos algunas expresiones de la universalidad objetiva. A. Cuando es liquidatoria. Entonces, se procederá a realizar un inventario, un avalúo, aplicar o solicitar medidas cautelares en beneficio del acreedor y se podrá con esas medidas cautelares reales, tales como el embargo y secuestro, y se podrán excluir también las acciones separatorias y acciones revocatorias, que pueden también ponerse en marcha. Cuando se trata de un proceso recuperatorio, el acuerdo no tiene como finalidad vender los bienes, no hay que evaluarlos. Sin embargo, se pueden ejercer las medidas cautelares cuando es de carácter judicial, pero siempre y cuando sean compatibles con los instrumentos. Es importante que cuando se presentan medidas cautelares, como el embargo, se realiza este tipo de medidas sobre activos fijos y es incompatible el embargo de los bienes que no están sujetos a registro. Ahora procederemos a hablar sobre el principio de igualdad. La igualdad en los procesos concursales consiste en que todos los acreedores deben intervenir y eso se justifica porque en los concursos hay pluralidad. El derecho ordinario, en cuanto a sus reglas, no se aplica al derecho concursal, porque en el derecho concursal hay un centro de imputación y alrededor
hay una conexidad de relaciones jurídicas. No se aplica el principio de priori tempori, priori ius. La igualdad es recibir una misma pérdida. Entonces, frente a este principio, tendremos que hablar de la igualdad material. La igualdad material la podemos concebir como la forma en la que la obligación va a ser satisfecha. Las obligaciones de una misma clase se atienden en un mismo tiempo y habrá desigualdad material porque las formas de extinción de las obligaciones no son las mismas. Cuando se dice que un trabajador es posible pagarle con maquinaria y a otro trabajador se le va a pagar en dinero, entonces se les está tratando igual formalmente, pero desigual materialmente. No es lo mismo un inmueble que un mueble para efectos de comercialización si a uno les da unas oficinas que quedan en Barranquilla y a otros una finca que queda en zona roja. Allí habrá una igualdad formal porque se le está pagando, pero en realidad la igualdad material, las condiciones, digamos, en las que se le está pagando, pues no permite que haya como tal igualdad material. Entonces, la igualdad material se mira desde 3 ángulos. El primero de ellos será la forma de extinción de las obligaciones. Debe ser una para todas, salvo que el acreedor quiera recibir un trato desigual menor, y esto forma parte de la autonomía privada del acreedor y es del derecho patrimonial. En segundo lugar, en el tiempo, todas las obligaciones de una misma clase, la igualdad al interior de una misma clase es relativa. Tienen que empezarse a atender al mismo tiempo y terminarse al mismo tiempo. Esto porque los pagos son escalonados. En los procesos liquidatorios, siempre por regla general, se empieza a pagar cuando hay certeza sobre los créditos y hay certeza cuando queda en firme la decisión de calificación y graduación de créditos dada por el juez. Y en tercer lugar, tendremos en cuenta las condiciones o rendimientos financieros para atender las obligaciones. Es decir, no se le puede pagar a unos acreedores intereses y a otros no, o reconocerles a unos una cláusula compensatoria y a otros no. ¿Qué es la cláusula compensatoria? La cláusula compensatoria es una estipulación en virtud de la cual el acreedor va a recibir un mayor valor al final como consecuencia de la quiebra del deudor. Un ejemplo, al final se paga compensación por haberle dado la mano, por haberlo ayudado. Sin embargo, no puede ser excluyente, ya que no puede decir que a unos acreedores les da y a otros no. Bueno, en materia de igualdad tenemos unas excepciones. Entonces, hablamos de normas tributarias. En ciertos periodos de tiempo se dispone una reducción de la tasa de interés, por ejemplo, una reducción del 80%, 70% de los intereses de mora, pero aquí la razón es pagarle como tal a la DIAN, porque pues realmente si se rebajan los intereses, pues también resultan beneficiados el resto de acreedores porque habrá más plata para ellos. La ley consagra las excepciones a la igualdad, pero es el juez quien las concede. En cuanto a los derechos fundamentales, los jueces han venido entendiendo si la igualdad pone en tela de juicio un derecho fundamental o no, y allí se explica la excepción. Se excepciona la igualdad porque en el fondo hay desigualdad. Bien, miremos el tema de prelación legal de créditos. Entonces allí hablaremos de unas clases y unos grados. Clases que pues hacemos referencia desde la primera a la quinta clase y los grados que se manejan al interior de cada una de estas clases. En el cuadro que se les está presentando, allí ustedes pueden diferenciar cuáles son los grados que se manejan en cada una. Frente a la primera clase hablamos de los alimentos, el tema de los pensionados, los trabajadores, cesantías, la DIAN, parafiscales, serán los primeros créditos que deberá procederse a cancelar y así de manera sucesiva. Bien, también hablamos de la flexibilización. Entonces, cuando hacemos referencia a la flexibilización, decimos que con una mayoría cualificada se puede, solo para los procesos recuperatorios, flexibilizar un poco los créditos de la segunda clase para abajo y pues si hay alguno del primero también pues tocará pagarle digamos primero a ellos, porque ustedes deben tener muy claro que la prelación
es muy importante respetarla en estos procesos de insolvencia. También la participación del acreedor en la empresa. Cuando se necesita capital de trabajo porque casi nadie presta y exigen que se les pague de contado, una empresa que llega a un mecanismo recuperatorio y la ley prevé que aquel acreedor que le ayude, le dé la mano a la empresa, se sube en la prelación. Entonces, un acreedor le puede prestar a la empresa y eso hace que lo que le prestó suba en la prelación y se paga a prorrata con la DIAN. También debemos atender el tema de la reciprocidad y realmente este punto esencial de reciprocidad es aplicable al régimen de insolvencia transfronteriza, el cual vamos a tocar de manera tangencial en nuestra última sesión. En cuanto a la eficiencia, lo que se pretende a través de estos procesos es aprovechar los recursos existentes y una buena administración de los mismos, con base en toda la información que se posee y que se ha revelado y que la empresa ha permitido revisar. En cuanto a la información, pues digamos que se espera que tanto deudor como acreedor proporcione la información de manera oportuna, transparente, comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso. Y en cuanto a la negociabilidad, las actuaciones en el curso del proceso deben propiciar entre los interesados la negociación no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe en relación con las deudas y bienes del deudor. En cuanto a la gobernabilidad económica, se debe obtener a través del proceso una dirección gerencial definida para la buena administración, el manejo, para la destinación de una buena destinación de los activos, con miras a lograr propósitos de pago y, en el caso del proceso de reorganización, pues que se tienda a la reactivación de la empresa. Una vez finalizada nuestra segunda sesión acerca de los principios del derecho concursal, los invito para que la próxima semana estén muy atentos y participen en nuestra sesión y clase virtual en la cual empezaremos a ver de manera precisa la Ley 1116 de 2006. Adicionalmente, los invito a hacer uso de los recursos dispuestos para ustedes a través de nuestras clases virtuales. Gracias.